Parte 5. Se formó un círculo mágico masivo en el escenario al aire libre del Parque Sakuji en el noroeste. Enjambres de legión, una innumerable horda de espíritus malignos fueron constantemente convocados desde ello, pero también fueron eliminados de una serie de golpes de espada que eran tan fuertes como ansiosos. La batalla había durado 30 minutos. El número de legiones que Leobard había derribado con su espada mágica, Louki, ahora era de miles, pero la horda seguía siendo incesante ya que seguían apareciendo en hordas, independientemente de cuánto redujera. Leobard tenía dos objetivos en esta batalla. El primero era someter a Valflear y arrestarlo, mientras que el segundo era proteger a María, quien estaba formando la barrera hecha del sello de Salomón. Y un factor importante de dicha batalla era la distancia. Leobard había mantenido una distancia constante y apropiada de María mientras luchaba, sabiendo que la arrastraría a la batalla si estuviera demasiado cerca, pero cuidando no desviarse demasiado para evitar el evento de no poder defenderla a tiempo. Una abrumadora brisna de aire atravesó las legiones circundantes, y Leobard pasó el borde de su espada mágica por el suelo, levantando su espada hacia arriba en un movimiento de barrido que amenazaba con sacudir la tierra debajo de él. La onda de choque resultante agitó la arena y los escombros al volar las hordas de legiones que acaban de salir del círculo mágico masivo. Corta tantos como quieras. Es inútil. Fue Valflear, quien desapareció en el momento en que comenzó la batalla. Su voz se podía escuchar en todas partes, y la conjuración de otro círculo mágico que convocó aún más hordas de las legiones reveló su ubicación. Ya veo. Después de haber intentado destruir los círculos mágicos que convocaban a las legiones varias veces para verificar la realidad de la situación, Leobard ya no podía negar que lo que Valflear dijo era cierto. Las legiones no se detendrían con sus métodos actuales. Legión es una horda infinita de espíritus malignos. No hay forma de detenerlos. Valflear se rió aún más fríamente de su esfuerzo infructuoso. ¿Es ese realmente el caso?, dijo Leobard, dudando de las palabras de Valflear. Aunque las legiones parecían engendrarse sin cesar, no importaba cuánto redujera, Leobard sintió que había algo de engaño involucrado. Habiendo preguntado de inmediato acerca de Valflear y las legiones a María, quien había luchado contra Valflear antes de su llegada, Leobard sospechó de una de las dos declaraciones. Legión era un dios de poder infinito y el hecho de que Valflear había logrado formar un contrato perfecto con tal legión era falso, o que ambos eran falsos. Era imposible que ambas afirmaciones fueran ciertas, se suponía que eran mutuamente excluyentes. Y luego estaba el hecho de que sus poderes demoníacos estaban restringidos de todo su potencial dentro de la barrera de compatibilidad de los 5 elementos hecha de los 4 tesoros sagrados, incluido la legión del dios demonio. Al mismo tiempo, Siva no podría haber adquirido tal poder supremo simplemente por haber nacido del clan de los héroes, el poder necesario para manejar los tesoros sagrados y erigir la barrera antes mencionada. Leobard luego habló al espacio vacío delante de él, sabiendo que Valflear todavía podía escucharlo en alguna parte. Si lo que dices es cierto, en lugar de detenerte y tratar de luchar contra números absolutos como lo que estás haciendo ahora, simplemente puedes decidir el resultado de la batalla combinando tu horda de legiones aparentemente infinita en una sola entidad especial. Y eso no era todo, lo sé todo. Lo escuché todo de Lars, sabiendo que él tiene más historia contigo que yo, y me contó la verdadera razón por la que decidiste ayudar a esa persona Siva, así como lo que realmente deseas. Sin embargo, si el poder de Legión es tan infinito como tú dices, tú mismo no deberías ser igualado en este momento, y no hubieras seguido con este plan para proporcionarle a Siva el poder absoluto que necesitaba planeando esta operación con él en las sombras, y ahora solo estás jugando a las escondidas mientras nos enfrentas a una guerra de desgaste. Pero ese no era el caso, ¿por qué? Tiene que haber un límite, ya sea con Legión o tú mismo. Y el poder infinito de tu Legión ya no está por debajo de dicho límite. Supongo que hay algo de un núcleo situado en otro lugar, la fuente misma que resulta en esta horda que aparentemente no tiene fin, no importa cuántos seres sean cortados, cuando en realidad simplemente está reutilizando una fuente finita para producir nuevas hordas de legión a medida que se destruyen las hordas anteriores. ¿Me equivoco? Leobard fue respondido con un silencio, la vista ante él se despejó, el círculo mágico se disipó, y las hordas enjambre de legión tampoco se encontraban en ninguna parte. ¿Lo ha desvanecido?, preguntó María mientras continuaba suministrando su elemento de madera necesario para sostener la barrera hecha con el sello de Salomón. No. Creo que quiere resolver esto de una vez por todas. Fue un silencio que sugirió que Valflear estaba a punto de demostrar la asunción de Leobard, un silencio que anunciaba la llegada de una legión más fuerte. Déjame preguntarte algo, María. ¿Qué pasa? Te he contado todo lo que sé sobre él y Legión. No te estoy preguntando sobre Valflear. Quiero saber sobre esta persona Siva,
su historia y el alcance de sus habilidades, dijo Leoward. Hay una razón por la cual Valflear decidió trabajar junto con ese hombre, con dicho hombre aparentemente tratando a Valflear como su único aliado también. Tenía que haber alguna conexión entre los dos. Haz tu explicación breve y concisa. ¿Los antecedentes y habilidades de Siva Kyoichi? Veamos. Luego, María le explicó a Leoward lo que sabía de su enemigo, de cómo era una existencia prohibida hecha del Vaticano, un clon del dios de la guerra, Touhou-Jin, y cómo era extremadamente hábil para controlar el ki, tal vez lo suficiente como para llamarlo el maestro del arte sin igual. Ella habló de cómo su cuerpo estaba lleno de Kegare, que podía tragarse cualquier cosa. También absorbió a Regin Lief, un miembro de los 10 dioses, a través de otro experimento prohibido. La información que Leoward recibió junto con su conocimiento existente de las propiedades de Legión, así como el hecho de Valflear revelando que había pasado una historia más larga con Siva, parecía ser la respuesta que el señor demonio necesitaba para confirmar sus sospechas. Entonces así es como es, murmuró Leoward. ¿Qué has entendido exactamente?, dijo una voz suave de repente. Leoward se giró silenciosamente detrás de él para ver a Valflear, ahora a unos 20 metros de él con Legión a su lado. Ahora se veía drásticamente diferente. Su carne ahora era dura y firme, su físico ahora era innegablemente fuerte a primera vista, en lugar de la textura viscosa e inestable que había asumido anteriormente. La pura presión que provenía de su mera presencia era una reminiscencia de la forma intimidante del dios demonio Caos que habían presenciado en el pasado. Esta forma de Legión era sin duda la carta de triunfo de Valflear. No estoy interesado en pelear una guerra de desgaste en absoluto. Todo lo que Koryu necesita para manifestarse es permanecer en esta barrera de compatibilidad de los 5 elementos, con el poder de Kyoichido no solo creciendo todo el tiempo. Simplemente estoy ganando tiempo, dijo Valflear. Me detendría aquí y estaría en silencio ahora, pero tú eres alguien a quien solía servir. Me gustaría haberte preferido si simplemente te hubieras quedado en el reino demoníaco felizmente viviendo el resto de tus días limitados con tu preciosa hermana mayor. Sería un poco vergonzoso venir aquí solo para morir sin ninguna buena razón para hacerlo. Valflear tocó a Legión en su forma definitiva. Esta es la verdadera forma de Legión. Diré esto ahora, no tienes ninguna posibilidad de derrotarlo. Con que es así, supongo que ya veremos sobre eso, dijo Leoward preparando a Louki ante la declaración de Valflear. Aunque esto está realmente bien. Le lanzó una pregunta: ¿está realmente bien que te muestres así, Valflear? Su pregunta borró cualquier rastro de emoción que Valflear tenía en su rostro. Por lo que sé, tus habilidades provienen de un contrato hecho con las habilidades de un demonio fantasma de alto rango que te permite esconderte en huecos entre dimensiones. Cerca del final de la última gran guerra, te asignaron a mi unidad como mi ayudante y fuiste responsable de muchas operaciones secretas. Pero aún así, Leoward dijo, sentí que algo estaba mal después de descubrir que habías hecho un contrato con Legión, así como tu relación con este hombre llamado Siva. Siva Kyoichi no estuvo involucrado en la batalla anterior, y tampoco había abandonado el mundo humano durante ese tiempo. Esto significa que ustedes dos deben haber entrado en contacto en el mundo humano. Incluso entonces. Y mientras Siva Kyoichi estuvo encarcelado durante los últimos 20 años, ¿por qué regresaste al reino demoníaco para participar en la última gran guerra? Creo que he encontrado mi respuesta después de escuchar la explicación de María sobre su historia. Y con eso también descubrí por qué decidiste prestarle tu fuerza. Luego suspiró, Valflear. Fuiste encarcelado en el Vaticano por un tiempo después de esa última gran batalla. No. Qué tipo problemático, pensó Valflear. Leoward ahora debía tener al menos una idea de su historia y sus secretos. Por otra parte, Leoward siempre fue alguien extremadamente conocedor e inteligente, nunca necesitó un subordinado como Valflear. Era directo y no le gustaba especialmente tirar de las cuerdas o trabajar más allá de las escenas como lo hacían Valflear y Lars, pero no era tonto. Mientras Valflear reflexionaba sobre la molestia ante él, los contratos que otorgan poder a uno conllevan un riesgo directamente proporcional al poder que se suministra. Normalmente, sería completamente imposible lograr lo que has hecho y contratar con Legión como una sola entidad, sin importar cuántos milagros se puedan hacer. Pienso que, tal como lo veo, eres un producto experimental hecho de una prueba para ver si uno podría hacer un contrato con un dios demonio después de ser secuestrado por el Vaticano, al igual que el hombre al que llamas Siva es un clon experimental de Jin-Touhou. Y dudo que seas el único, dijo Leoward. Aunque se desconoce el número de bajas durante la última gran guerra, supongo que la mitad de los presuntos muertos no solo fueron prisioneros, sino también sujetos de prueba, todo por el bien de producir avances ridículos. Y tú, Valflear, no eres más que el sujeto exitoso que hizo un contrato con Legión. Y tal vez
Fue tu legión la pieza final del rompecabezas al hacer de Siva Kyoichi el recipiente para el que Gareki quedó de los experimentos que nadie del clan de los héroes fue capaz de manejar, y al contener el inagotable suministro de legión en tu cuerpo, ¿no es así? Es por eso que has decidido trabajar con él, es porque tu deseo de venganza contra el Vaticano se alinea con el tuyo. Eso es correcto. Eso es lo esencial. Sin embargo, estás equivocado sobre un detalle. Valflear dijo. Luego desabrochó la placa del pecho de su atuendo de batalla y desató el sello mágico óptico activo en él. Los prisioneros del Vaticano no se vieron obligados a hacer contratos con Legión. Simplemente nos obligaron a convertirnos en sus anfitriones. Expuso el centro de su pecho, el corazón del dios demonio Legión. La peor parte de todo esto es que el Vaticano había descubierto una forma de eliminar su problema de tener sujetos de prueba insuficientes. Los ojos de Leoard se abrieron ligeramente ante la declaración de Valflear. Podría ser. Sí, clonación. Soy, como Kyoichi Dono, un producto vivo de un experimento. Más específicamente, soy un experimento quimérico hecho de células con altas tasas de compatibilidad extraídas de los demonios que fueron encarcelados allí. No recuerdo el demonio del que fui clonado o de qué número era cuando fui producido por primera vez, tal vez uno de muchos millones como yo. Y fue a través de innumerables experimentos que finalmente sucedió lo imposible, un producto exitoso nacido de las más profundas profundidades de la desesperación. Modelo ULFLA de la tercera edición, lote de composición de alma, número de experimento 200048. Cuando el recipiente que albergaba una cantidad inconmensurable de Kegare como resultado de la absorción continua de Legión fue transportado por primera vez a la aldea en Japón, se presentó como Tsiba, derivado de los números restantes del código experimental de Valflear. 4 igual a sí, 8 igual a Bea, nunca lo hubiera pensado. Algo así sucedió. María susurró atónita por la explicación de Valflear, y hubo una risa apenas detectable desde él. Eso solo causó que el tiempo que pasé con Kyoichi en la instalación experimental durara aún más. Y es por eso que ustedes dos decidieron trabajar juntos. Para vengarse contra el Vaticano, la venganza contra el clan de los héroes, ¿no es así? Leoard preguntó. Por supuesto. Y cuando Kyoichi Dono absorbió a Reginliev por primera vez, dejé la instalación en medio de la conmoción mientras él se quedó intencionalmente. Juramos allí, y luego, el reunirnos una vez más cuando llegara el momento adecuado para representar el glorioso drama de destruirlo todo. ¿Lo entiendes ahora, no? Me puse del lado de Kyoichi Dono no porque haya pasado más tiempo con él, sino que hemos sufrido en un abismo, un infierno con más locura y crueldad que cualquier campo de batalla. Asterisco, ahora dilo sin llorar. Leoard estaba aún más seguro de la verdad después de escuchar a Valflear. Tal como pensé entonces. Regresaste al reino demoníaco. Exactamente, para hacer contacto con Fantasma, Valflear respondió de inmediato. Me negué a morir hasta que fuera el momento adecuado. Tenía que encontrar un lugar donde ni la espada ni la magia pudieran dañarme. Fantasma poseía la capacidad de atravesar las dimensiones y permanecer en su espacio a voluntad. Él era un demonio de un escalón aún más alto con el que incluso los miembros de alto rango del reino demoníaco no podían hacer contratos. Sin embargo, Valflear había hecho posible lo imposible dado que era un anfitrión de Legión, y sus preparativos se completaron en el momento en que adquirió los poderes de Fantasma. Ya probé todo el alcance de las habilidades de sigilo de Fantasma cuando estaba operando en la última guerra. Si otros hubieran sabido que mis habilidades ahora superaban las de mi comandante, habría traído mucha atención innecesaria. Y si hubiera desaparecido de la nada antes de que se completaran los preparativos de Kyoichi Dono, habría invitado a mucha concentración e investigación. Dicho eso, me diste la solución que necesitaba cuando me solicitaste como ayudante. Me pusiste en una posición en la que no tenía que preocuparme por nada, un refugio seguro si quieres, y lo más importante, con eso me diste poder, rango y libertad. ¿Te he ayudado a lograr el sueño que has estado llevando durante tanto tiempo para devolver el favor? Supongo que podemos estar de acuerdo en eso, esos viejos no son muy diferentes del Vaticano, después de todo. Sí. Incluso el reino demoníaco no se libra del infierno por el que he pasado. Aunque tal vez los tabúes y la desesperación que los acompaña no es tan raro como parece. Y todavía. Aún así, no puedo dejarlo todo. No están involucrados los pecadores, ni el odio que corroe mi propia dignidad. Valflear dijo con su voz cada vez más pesada por minutos. Supongo que entiendo por lo que has pasado y las emociones detrás de esto ahora, pero... Leoard dijo, ¿por qué no pensaste en usarme si querías vengarte del clan de los héroes?
Es obvio que habría muchos que se opondrían a la operación que planeaste con Siva, y dado que todavía necesitabas el apoyo del reino demoníaco incluso después de haber sucedido a Wilbert como el nuevo Lord Demonio, podrías haberme obligado fácilmente a lanzar un ataque contra el Vaticano, la sede del clan de los héroes. Valflear dijo. Bueno, también estuve de acuerdo con tu decisión de deshacerte del consejo hasta cierto punto. No sabes muy bien por qué nunca consideré esa opción. Valflear preguntó, riendo cruelmente. Luchaste contra los miembros del consejo no solo por justicia. La razón principal por la que hiciste todo eso fue simplemente para asegurarte de que tu amada hermana mayor pudiera vivir su vida en el reino demoníaco sin correa ni preocupación. Sé muy bien de eso a través de cómo has tratado activamente de evitar conflictos con el clan de los héroes, en lugar de buscar unificar el reino demoníaco en una era de paz, e incluso ahora estás procediendo con una negociación de alianza con la facción moderada, incluso si nos permitiste atacar a Narusemió, la hija de Wilbert, el anterior señor demonio. Pero la verdad rara vez es tan simple. Sin embargo, incluso con la recomendación tanto de la facción en guerra como de la facción moderada, tus ideales son, al final del día, muy parecidos a los de Wilbert cuando solía reinar desde la facción moderada el realizar tus propias ambiciones y asegurar la prosperidad de las personas más cercanas a ti. Eso no es diferente de lo que han hecho los miembros del Consejo. No, ese no es el caso, ¿verdad? Para que un rey destinado a servir y sacrificarse para su pueblo, en realidad sacrifique a su propio pueblo, por aquellas personas con él, todo mientras maneja el hecho mismo de que todo es para aquellos que ama como una excusa conveniente, simplemente eres mucho peor. Pero esas cosas simplemente no se pueden tolerar, dijo Valflear. Un ojo por un dolor ocular debe ser devuelto por igual, y el sufrimiento debe ser compartido con aquellos que condenan a los demás. El odio que tengo es justo y no puede ser eliminado, como podría serlo, sabiendo que satisfacería a una mera insignificante minoría si fuera posible. Ya sea que todo el clan de los héroes o los 10 dioses fueron los responsables detrás de escena, no pueden estar exentos de conocer el alcance de cómo ambos hemos sufrido. Las palabras de Valflear fueron la culminación del antiguo resentimiento que había llevado consigo durante casi 20 años, y Leoard dio una respuesta simple. No te dejaré hacer lo que quieras. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.